siniestro, pero cuando mi esposa, Sofía, lo usó la semana pasada, sonó como una declaración de guerra. Llevaba meses rondando esta conversación, dejando migas de pan sobre el crecimiento personal y el redescubrimiento de nosotros mismos. La observé ensayar diferentes versiones en el espejo del baño cuando pensaba que no estaba prestando atención. Cuando finalmente pronunció su discurso preparado sobre la necesidad de una separación de prueba para evaluar nuestra relación, supe que no estaba escuchando a una esposa con dudas. Estaba escuchando a alguien que ya había tomado su decisión y quería permiso para explorarla sin culpa. Creo que necesitamos un tiempo separados, dijo, sentada en el borde de nuestro sofá como si necesitara hacer una escapada rápida. Solo un mes o dos para ver si esto es realmente lo que ambos queremos. La actuación fue casi convincente, el ligero temblor en su voz, la forma en que retorcía su anillo de bodas, la vulnerabilidad cuidadosamente elaborada. Había practicado este momento hasta que pareció espontáneo. ¿Quieres evaluar lo que tenemos?, dije, observando su rostro con atención. ¿Contra qué estándar, exactamente? Sus pupilas se dilataron ligeramente. ¿Contra? No lo sé. Contra lo que debería sentirse una verdadera asociación. Simplemente creo que hemos perdido algo. Lo que perdimos fue su interés en fingir que este matrimonio le importaba. Pero necesitaba que yo aceptara esta separación, necesitaba que pareciera mutua, probablemente para poder decirle a la gente que nos distanciamos en lugar de admitir que ya tenía un reemplazo en fila. Y durante este periodo de evaluación continué, seríamos libres de explorar otras opciones. La forma en que su rostro se iluminó fue como ver a alguien ganar la lotería. Quiero decir, si eso nos ayuda a entender lo que realmente queremos. Ahí estaba, la solicitud de un pase libre envuelta en lenguaje terapéutico. Había encontrado a alguien más y quería ponerlo a prueba mientras mantenía nuestro matrimonio como un seguro de respaldo. Me levanté y caminé hacia nuestra estantería, pasando el dedo por los lomos de los libros que habíamos coleccionado juntos, 8 años de compras compartidas, sueños compartidos, bromas compartidas sobre las terribles novelas románticas que ella amaba en secreto. ¿Sabes qué es lo gracioso de las evaluaciones?, dije, sacando una de esas novelas románticas. Solo funcionan si eres honesto sobre lo que estás midiendo. Hizo un sonido nervioso y afirmativo. Giré el libro en mis manos, mirando la portada con su héroe increíblemente musculoso y su heroína desmayada. Toma este libro, por ejemplo. La heroína cree que está eligiendo entre dos hombres, pero en realidad está eligiendo entre la seguridad y la emoción, la certeza y la pasión, lo familiar y lo desconocido. Yo no estoy segura de entenderte. Oh, creo que me entiendes perfectamente. Dejé el libro y le dediqué mi sonrisa más comprensiva. Y creo que tu idea de una separación de prueba es brillante. Absolutamente brillante. El alivio que inundó su rostro fue casi insultante. Había esperado resistencia, tal vez lágrimas, definitivamente algún intento desesperado de hacerla cambiar de opinión. ¿De verdad? Entiendes más de lo que crees. De hecho, te agradezco que lo hayas sacado a colación. Tienes razón. Definitivamente deberíamos evaluar lo que tenemos aquí. Compararlo con todas las alternativas disponibles. Algo en mi tono la hizo moverse incómoda. Ese sistema de advertencia primitivo que te dice cuando te has metido en algo más grande de lo que esperabas. ¿A qué te refieres con todas las alternativas disponibles?, preguntó, y pude oír el primer indicio de incertidumbre en su voz. Bueno, si vamos a hacer esto correctamente, ambos necesitamos explorar nuestras opciones, ¿verdad? Quiero decir, ¿no sería justo que solo uno de nosotros evaluara nuevas posibilidades mientras el otro se queda en casa esperando? Su sonrisa vaciló ligeramente. Esto no iba según su guión. Supongo que eso es justo. Más que justo. Es esencial para una evaluación honesta. Caminé de regreso al sofá, pero no me senté. En lugar de eso, la miré desde arriba con el tipo de expresión que le pones a alguien cuando estás a punto de explicarle algo que ya debería haber entendido. Verás, yo también he estado pensando en esto. En lo que nos hemos convertido. En lo que podría estarme perdiendo. El color desapareció de sus mejillas. ¿Perdiéndote? Oh, ya sabes,
las cosas de siempre. Respeto. Afecto genuino. Alguien que realmente quiera estar aquí en lugar de alguien que me ve como una obligación que hay que gestionar. Abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. No, no te disculpes. Este periodo de evaluación nos dará a ambos la oportunidad de ver qué más hay ahí fuera. De hecho, estoy emocionado por ello. Y lo estaba. No porque quisiera salir de mi matrimonio, sino porque me acababa de dar la oportunidad perfecta para mostrarle exactamente lo que estaba desechando. Creo que deberíamos hacerlo oficial, continué. Establecer algunas reglas básicas. 2 meses, como sugeriste. Libertad total para explorar otras relaciones. Sin preguntas. Sin culpas. Sin vigilarnos mutuamente. Ah, sí. Eso suena razonable. Perfecto. Me mudaré a la habitación de invitados esta noche. Darnos a ambos el espacio que necesitamos para evaluar adecuadamente nuestras opciones. Ella asintió, pero pude ver los engranajes girando en su cabeza. Esta conversación se había salido del guión, y no estaba segura de cómo volver a encarrilarla. ¿Cuándo quieres empezar?, preguntó. ¿Qué tal ahora mismo? Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos. De hecho, probablemente debería llamar a mi hermano y hacerle saber que podría necesitar algún consejo para volver al mundo de las citas. Han pasado 8 años, después de todo. Su rostro se puso pálido. ¿Vas a empezar a tener citas de inmediato? ¿Para qué esperar? Tú misma lo dijiste. Necesitamos ver qué hay ahí fuera. Imagino que cuanto antes empecemos a explorar ambos, antes sabremos si lo que tenemos aquí vale la pena conservarlo. Pude ver su mente corriendo, tratando de averiguar dónde había salido mal su plan perfecto. Quería permiso para engañarme con una red de seguridad. En cambio, acababa de abrir la puerta para que ambos la cruzáramos. Solo pensé que tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para adaptarnos primero. Ya sabes, ir poco a poco. ¿Ir poco a poco con qué? ¿Con ser honestos sobre lo que queremos? Me reí, y no fue del todo agradable. Creo que ya hemos pasado suficiente tiempo yendo poco a poco. A partir de ahora, seamos directos en todo. Me dirigí hacia las escaleras, luego me detuve y la miré. Ah, y para que quede claro, durante este periodo de evaluación, no te preguntaré a dónde vas ni con quién te ves. Espero la misma cortesía. Ambos somos adultos, después de todo. Mientras subía las escaleras para hacer una maleta para la habitación de invitados, pude oírla gritar mi nombre, Carlos, pero no miré hacia atrás. La evaluación había comenzado oficialmente, y ella estaba a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. A los 3 días de nuestro periodo de evaluación, ya me estaba divirtiendo más de lo que lo había hecho en meses. Mientras mi esposa esperaba que volviera arrastrándome con disculpas y promesas de cambiar, yo estaba redescubriendo lo que se sentía ser yo mismo de nuevo. Lo primero que hice fue aceptar esa invitación a la partida de póker semanal que había estado rechazando durante años. Mi esposa siempre encontraba alguna razón por la que no podía ir, necesitaba ayuda con algo. Teníamos planes que se le había olvidado mencionar, o simplemente no le gustaba que me quedara fuera hasta tarde. Es curioso cómo esas objeciones desaparecieron cuando ella quería libertad para sí misma. Mira quién finalmente escapó, dijo uno de los cuates cuando aparecí con un buen tequila añejo y una sonrisa genuina. Pensé que tu esposa te tenía bajo arresto domiciliario. Separación de prueba, dije, entrando en la siguiente mano. Quería espacio para evaluar nuestra relación. Los chicos intercambiaron miradas. Todos llevaban casados el tiempo suficiente para saber lo que eso significaba. Entonces, ¿estás de vuelta en el mercado?, preguntó otro, ya calculando con qué amigas solteras podría presentarme. Aparentemente. Recogí mis cartas, 2 jotas, una reina y basura. Pero me sentí como el hombre más afortunado de la mesa. Aún estoy descifrando qué significa eso. Al final de la noche, tenía 3 números de teléfono diferentes de amigas de sus esposas y una invitación a la inauguración de una galería la semana siguiente.
Eran mujeres exitosas y atractivas que habían oído que me estaba tomando un tiempo para explorar mis opciones, y lo encontraron interesante en lugar de patético. La inauguración de la galería resultó ser una revelación. Había olvidado lo que se sentía al vestirse para uno mismo en lugar de para alguien que apenas lo notaría. Había olvidado lo que se sentía al entrar en una habitación y realmente querer estar allí. Ahí fue donde la conocí. Estaba de pie frente a un cuadro que parecía como si alguien hubiera arrojado pintura a un lienzo y lo hubiera llamado arte. Pero ella lo estudiaba como si contuviera los secretos del universo, alta, elegante, con un vestido que probablemente costaba más que los 10.000 pesos de la mensualidad de mi coche y completamente absorta en algo que parecía un caos controlado. Arte moderno, dije, acercándome a su lado. O un brillante comentario sobre la condición humana o la evidencia de que cualquiera puede ser artista en estos días. Se giró y sonrió. Y sentí algo que no había sentido en años. Interés genuino de alguien que no estaba obligado a fingir que le importaba lo que yo tenía que decir. Depende de tu perspectiva, dijo. A veces, el caos es exactamente lo que necesitas para ver con claridad. Su nombre era Elena. Lo que importaba era cómo se desenvolvía, segura de sí misma sin ser agresiva, interesada sin ser desesperada, el tipo de mujer que tenía opciones y lo sabía. Hablamos durante 2 horas sobre arte, sobre viajes, sobre libros, sobre todo excepto el hecho de que técnicamente todavía estaba casado con alguien que probablemente estaba evaluando sus propias opciones en ese mismo momento. Cuando sugirió que continuáramos la conversación durante la cena la noche siguiente, no dudé. Debo mencionar, dije mientras intercambiábamos números, que estoy en medio de una separación de prueba. Es decir, ¿estás descubriendo lo que realmente quieres en lugar de conformarte con lo que tienes? Algo así. Bien. No salgo con hombres que no conocen su propio valor. A la mañana siguiente, llegué a casa y encontré a mi esposa en la cocina, esperando claramente que hubiera pasado la noche solo y miserable. En cambio, yo estaba silbando mientras hacía café, vistiendo ropa que no olía a derrota. Pareces alegre, dijo, y pude oír la confusión en su voz. ¿Por qué no lo estaría? Este periodo de evaluación fue una idea brillante. Estudió mi rostro como si buscara grietas en mi compostura. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Fue? ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Sin preguntas. Solo pensé. Como solo han pasado unos días. ¿Pensaste que? ¿Qué pasaría este tiempo sentado aquí sintiendo lástima por mí mismo? Me reí y serví mi café. No soy del tipo que se queda sentado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, y lo agarró como un salvavidas. Probablemente su objetivo de evaluación, preguntándose cuándo estaría libre de nuevo. Pero en lugar de la sonrisa emocionada que había estado luciendo últimamente, parecía preocupada. El mensaje que había recibido no era lo que esperaba. ¿Todo bien? Pregunté, no porque me importara su drama, sino porque tenía curiosidad por saber cómo iba su propia evaluación. Bien, dijo rápidamente, metiendo el teléfono en el bolsillo. ¿Cosas del trabajo? ¿En un fin de semana? Eso es duro. Bueno, debería prepararme. Tengo planes para cenar esta noche. La taza de café se congeló a medio camino de sus labios. ¿Planes para cenar? Parte del proceso de evaluación, ¿recuerdas? No se pueden tomar decisiones informadas sin una investigación adecuada. Dejó la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Vas a tener una cita? Estoy explorando mis opciones, tal como sugeriste. Me dirigí hacia las escaleras, luego me detuve. En realidad, debería darte las gracias. Esta idea de la separación realmente me abrió los ojos a lo que me he estado perdiendo. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando pasas años con alguien que te trata como una obligación, olvidas lo que se siente al ser deseado. Tener a alguien realmente emocionado de verte en lugar de simplemente tolerar tu presencia. Su rostro se puso pálido. Nunca te traté como una obligación. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una conversación conmigo que no fuera sobre tareas o facturas? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin que pareciera que lo estabas tachando de una lista? Abrió la boca para discutir,
pero no salió nada porque ambos sabíamos la respuesta. De todos modos continué, mirando mi reloj, debería empezar a prepararme. No querría hacerla esperar. Es el tipo de mujer que tiene muchas otras opciones. La dejé de pie en la cocina, probablemente dándose cuenta por primera vez de que esta evaluación podría no salir como la había planeado. El cazador se estaba convirtiendo en la presa, y ella estaba a punto de descubrir que la presa que había descartado tan casualmente de repente se había vuelto muy difícil de atrapar. Mientras subía a prepararme para cenar con alguien que realmente apreciaba mi compañía, podía oírla enviando mensajes de texto frenéticamente a alguien, probablemente tratando de averiguar cómo su plan perfecto había salido tan espectacularmente mal. La evaluación iba exactamente como debía, y solo llevábamos 3 días. La cena con Elena fue todo lo que había olvidado que podía ser una buena velada. Hablamos durante 3 horas sin una sola pausa incómoda, sin que ella revisara su teléfono, sin esa mirada vidriosa que tienen las personas cuando están físicamente presentes pero mentalmente en otro lugar. Era cirujana cardiovascular en el Hospital Médica Sur. No solo exitosa, sino apasionada por lo que hacía. Cuando hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban de la misma manera que los de Sofía solían hacerlo cuando hablaba de sus sueños, antes de decidir que conformarse era más fácil que esforzarse. Entonces, ¿qué haces cuando no estás salvando vidas? Pregunté durante el postre. Restauro motocicletas antiguas. Sé que es raro para una cirujana, pero hay algo terapéutico en desmontar un motor y volver a montarlo. Todo tiene un propósito. Todo encaja exactamente donde debe. Casi me atraganto con el vino. Mi esposa ni siquiera podía cambiar una bombilla sin llamarlo una gran crisis doméstica. Eso no es raro en absoluto. Es impresionante. A la mayoría de los hombres les resulta intimidante. La mayoría de los hombres son idiotas. Ella se rió, y fue genuino. No la risa social educada que mi esposa había perfeccionado, sino del tipo que proviene de encontrar algo realmente divertido. Cuando la acompañé a su coche, un Mustang clásico impecable que ella misma había restaurado, se giró para mirarme. La he pasado muy bien esta noche, dijo. Cuando descubras lo que quieres de esta evaluación tuya, llámame. Me dio un beso en la mejilla y se fue, dejándome de pie en el estacionamiento preguntándome cómo me había convencido a mí mismo durante 8 años de que lo que tenía en casa era suficiente. La semana siguiente, nos vimos 2 veces más, una para almorzar después de su cirugía matutina, donde apareció todavía llena de energía por haber salvado la vida de alguien, y otra en una exhibición de motocicletas donde señaló modificaciones que yo nunca habría notado y habló con otros entusiastas como si perteneciera a su mundo. Porque sí pertenecía. Pertenecía a todos los lugares a los que iba. No porque exigiera espacio, sino porque se lo ganaba. Mientras tanto, la evaluación de mi esposa no iba tan bien como había planeado. Me di cuenta porque había comenzado a pescar información sobre mis actividades. Has estado saliendo mucho últimamente, dijo una mañana, tratando de sonar casual mientras obviamente indagaba. Ah, sí. No me había dado cuenta. Cuando te diviertes, el tiempo vuela. ¿Divirtiéndote cómo? De las maneras habituales. Buena conversación, gente interesante, nuevas experiencias. Serví mi café y añadí, ya sabes, todas esas cosas que hacen que la vida valga la pena. Apretó la mandíbula. ¿Estás viendo a alguien en específico? Pensé que habíamos acordado no hacer preguntas. Solo tengo curiosidad sobre cómo va tu evaluación. Mejor de lo esperado. Mucho mejor. Me senté frente a ella y estudié su rostro. ¿Cómo va la tuya? Pareces un poco estresada últimamente. Estoy bien, dijo, pero no estaba bien. Había estado revisando su teléfono obsesivamente, saliendo hasta más tarde pero volviendo a casa frustrada en lugar de satisfecha, y haciendo preguntas que sugerían que su plan de respaldo ya no se sentía como un respaldo. Me alegro de oírlo. Me preocupaba que pudieras estar teniendo dudas sobre todo este arreglo. ¿Por qué tendría dudas? Bueno, a veces cuando le das a alguien exactamente lo que pidió, se da cuenta de que en realidad no lo quería después de todo. Se movió incómoda. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en específico, solo una observación sobre la naturaleza humana.
Terminé mi café y me levanté. Hablando de eso, debería irme. ¿Planes para almorzar? ¿Otra cita? ¿Otra oportunidad para ver qué más hay ahí fuera? Me detuve en la puerta. Deberías intentarlo alguna vez. Exponerte de verdad. Quiero decir, es liberador. Ese fin de semana, llevé a la cirujana a una gala de caridad a la que la habían invitado. El tipo de evento del que mi esposa se habría quejado, demasiado elegante, demasiada gente que no conocía, demasiada presión para conversar. Pero entrar en ese salón de baile con alguien que imponía respeto simplemente por existir fue una revelación. Conocía a la mitad de la gente allí, tenía conversaciones significativas con la otra mitad y me hacía parecer exactamente el tipo de hombre que pertenecía exactamente a ese tipo de mujer. Te ves muy bien, dijo mientras bailábamos con música que no provenía de una lista de reproducción titulada Cumbias y clásicos de boda. Todavía estoy descubriéndolo. ¿A qué te refieres? Pasé tanto tiempo siendo quien otra persona necesitaba que fuera que olvidé quién soy en realidad. Estudió mi rostro mientras nos movíamos por la pista. ¿Y qué estás descubriendo? Que valgo más de lo que estaba aceptando. Bien. Un hombre que no conoce su propio valor no puede apreciar el de nadie más. Cuando volvimos a mi coche, no se bajó de inmediato. En cambio, se giró para mirarme. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Esta separación de prueba por la que estás pasando. ¿Esperas salvar tu matrimonio? ¿O esperas encontrar el valor para terminarlo? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. Pero sentado allí con alguien que representaba todo lo que podría tener en lugar de todo lo que había estado aceptando, la respuesta era obvia. Hace 2 semanas, habría dicho, salvarlo. Esta noche. Me pregunto por qué querría salvar algo que nunca valió la pena conservar en primer lugar. Ella sonrió, y no fue de compasión, fue de aprobación. Cuando estés listo para dejar de preguntarte y empezar a decidir, avísame. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que esta evaluación ya había llegado a su conclusión. Solo necesitaba averiguar cómo entregar los resultados. El pánico comenzó a manifestarse 3 semanas después de nuestro periodo de evaluación. Mi esposa, que había estado tan segura de necesitar espacio para explorar sus opciones, ahora me observaba como un halcón cada vez que salía de casa. ¿A dónde vas? Preguntó mientras yo cogía las llaves un jueves por la noche. Fuera, dije, mirando mi reloj. Tenía reservas en el mejor restaurante de la ciudad con la cirujana que acababa de terminar una cirugía de 14 horas y todavía quería verme. ¿Recuerdas nuestro acuerdo sobre las preguntas? No te estoy cuestionando. Solo estoy conversando. ¿Desde cuándo conversas sobre mi horario? No tuvo respuesta para eso porque ambos sabíamos que nunca le había importado mi horario cuando pensaba que siempre estaría disponible. Mira, dijo, siguiéndome hasta la puerta. He estado pensando en todo esto de la separación. Me detuve y me di la vuelta. ¿Qué pasa con eso? Quizás nos precipitamos. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para hablar de verdad sobre nuestros problemas en lugar de simplemente evitarlos. ¿Evitarlos? ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? Me reí, y no fue amable. Querías evaluar nuestra relación. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. El hecho de que no te gusten los resultados no significa que esté evitando nada. ¿Qué resultados? Los que me muestran lo que me he estado perdiendo. Lo que he estado aceptando en lugar de exigir. Lo que podría tener en lugar de aquello con lo que me conformé. Su rostro se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu idea de evaluación fue brillante. Reveladora, incluso. Solo que no de la manera que esperabas. Abrí la puerta y me detuve. Ah, y no me esperes despierta. Podría llegar tarde. La cena de esa noche fue diferente. La cirujana y yo habíamos superado la fase de conocernos para entrar en algo que se sentía peligrosamente cercano a lo real. Me contó sobre el paciente que había salvado esa mañana, un trabajador de la construcción con 3 hijos que había sufrido un infarto masivo. Yo le conté sobre el proyecto en el que había estado trabajando,
Aquel por el que mi esposa nunca se había molestado en preguntar. Te iluminas cuando hablas de tu trabajo, dijo, cortando su filete con precisión quirúrgica. Es atractivo. Mi esposa piensa que mi trabajo es aburrido. Tu esposa no parece muy perspicaz. No lo es, sobre muchas cosas. ¿Cómo qué? Dejé mi tenedor y la miré de verdad. Como el hecho de que un hombre que vale la pena tener, vale la pena conservar. Como la diferencia entre amar a alguien y darlo por sentado. Como lo que sucede cuando juegas con alguien que está cansado de que jueguen con él. Parece que está a punto de recibir una lección. La curva de aprendizaje va a ser empinada. Cuando llegué a casa a medianoche, mi esposa estaba despierta en la sala, fingiendo leer un libro pero obviamente escuchando mi coche. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó, tratando de sonar casual. Educativa. ¿En qué sentido? Me senté en la silla frente a ella, manteniendo el contacto visual. Aprendí lo que se siente estar con alguien que realmente quiere estar allí. Alguien que pregunta por mi día porque le importa la respuesta, no porque esté cumpliendo con alguna obligación de la relación. A mí me importa tu día. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por el trabajo sin cambiar inmediatamente de tema? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste un interés genuino en algo que me entusiasmaba? Abrió la boca para discutir, luego la cerró porque no se le ocurría ningún ejemplo. Se suponía que esta separación nos ayudaría a averiguar lo que queremos, continué. Bueno, yo ya lo averigüé. La pregunta es, ¿tú lo has hecho? Quiero que arreglemos esto. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Quiero decir, ¿por qué quieres que arreglemos esto? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me extrañas? ¿O por qué te estás dando cuenta de que tu plan de respaldo no está funcionando como esperabas? Su silencio fue respuesta suficiente. Esto es lo que creo que pasó, dije, inclinándome hacia adelante. Conociste a alguien que te hizo sentir emocionada de nuevo. Alguien que te hizo recordar lo que era ser deseada en lugar de simplemente estar casada. Así que se te ocurrió esta idea de separación de prueba como una forma de probarlo mientras me mantenías como seguro. Eso no es. Pero entonces, dos cosas salieron mal en tu plan. Primero, resultó que él estaba menos interesado en ti de lo que pensabas. Y segundo, resultó que yo estaba menos devastado por tu ausencia de lo que esperabas. Su rostro se estaba poniendo rojo, pero no había terminado. De hecho, resultó que estaba prosperando sin ti. Conociendo gente que aprecia lo que tú das por sentado. Recordando lo que se siente ser valorado en lugar de simplemente tolerado. ¿Parar qué? ¿De decir la verdad? ¿De evaluar nuestra relación como me pediste? ¿O de ser honesto sobre lo que he descubierto? Se levantó abruptamente. Bien. ¿Quieres honestidad? Sí. ¿Conocí a alguien? Sí. Pensé que tal vez había algo mejor ahí fuera, pero no funcionó. ¿De acuerdo? Él no era. No era lo que yo pensaba que sería. ¿Y ahora quieres cancelar la evaluación porque la tuya no salió según lo planeado? Quiero trabajar en nuestro matrimonio. Ahora sí. Después de pasar 3 semanas tratando de reemplazarlo. La gente comete errores. Algunos errores tienen consecuencias. Me levanté y me dirigí a las escaleras. El periodo de evaluación no ha terminado. Acordamos 2 meses, y voy a tomar los 2 meses completos. ¿Por qué? Me detuve al pie de las escaleras y la miré. Porque a diferencia de ti, cuando me comprometo con algo, lo llevo hasta el final. Mientras subía las escaleras, podía oírla llorar. Pero por primera vez en nuestro matrimonio, sus lágrimas no me hicieron querer consolarla. Me hicieron darme cuenta de lo poco que me afectaba su manipulación emocional cuando tenía mejores opciones esperando. La 5ª semana trajo una desesperación que no había visto en mi esposa desde sus días de universidad, cuando suspendió un examen e intentó ganarse un examen de recuperación con su encanto. Pero esto no era la universidad, y yo no era un profesor que pudiera ser manipulado con lágrimas y promesas de hacerlo mejor. La cirujana y yo teníamos planes de pasar el fin de semana en una cabaña en Valle de Bravo que ella poseía.
Nada dramático, solo dos personas que disfrutaban de la compañía del otro escapando del ruido de la ciudad. Pero mi esposa tenía otras ideas. Tenemos que hablar, anunció mientras yo hacía la maleta para el fin de semana. Estamos hablando. Quiero decir, hablar de verdad. Sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Doblé un suéter y lo coloqué con cuidado en mi maleta. Nuestro futuro era el objetivo de este periodo de evaluación, ¿no? Para ver si teníamos uno que valiera la pena conservar. ¿Y qué has decidido? He decidido que algunas preguntas se responden solas. Me agarró del brazo cuando fui a coger otra camisa. Por favor, solo escúchame durante 5 minutos. Dejé la camisa y le presté toda mi atención. 5 minutos. Adelante. Cometí un error. Un error enorme. Pensé que quería algo diferente, pero estaba equivocada. Lo que tenemos es real. Está construido sobre años de historia, de experiencias compartidas, de amor. ¿Lo está? Sí. Hemos pasado por todo juntos. Buenos y malos momentos. Eso tiene que contar para algo. Cuenta exactamente por lo que valía. Que aparentemente no fue suficiente para evitar que buscaras una mejora. No estaba buscando una mejora. Estaba confundida. Estaba pasando por algo y lo manejé mal. Estabas pasando por algo. Volví a coger la camisa y continué haciendo la maleta. ¿Por qué estabas pasando, exactamente? ¿Aburrimiento? ¿La crisis de los 7 años? ¿Una crisis de mediana edad a los 32? Me sentía desconectada de ti, de nosotros, como si solo estuviéramos actuando por inercia. Así que decidiste que la solución era actuar por inercia con otra persona mientras me mantenías en espera. No fue así. Dejé de hacer la maleta y me giré para mirarla de frente. ¿Entonces cómo fue? Explícame cómo pedir una separación de prueba para poder explorar otras opciones fue algo más que querer permiso para ser infiel. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió calculado, estratégico. El tipo de lágrimas diseñadas para hacerme sentir culpable por ser lógico en lugar de emocional. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. Miedo de que nos estuviéramos convirtiendo en una de esas parejas que simplemente existen juntas sin vivir de verdad. Quería agitar las cosas, ver si podíamos encontrar el camino de regreso a lo que solíamos tener. ¿Saliendo con otras personas? Obteniendo perspectiva. ¿Y qué perspectiva obtuviste? Que te amo. Que quiero estar contigo. Que todo lo demás fue solo una distracción. Reanudé la tarea de empacar. Es curioso cómo esa perspectiva llegó justo después de que tu distracción resultara ser menos distractora de lo que esperabas. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí y negué con la cabeza. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo tenderme una emboscada con una separación porque querías probar a otra persona? ¿Fue justo hacerme pensar que nuestro matrimonio era un problema mutuo cuando, en realidad, solo querías un pase libre? Nunca quise hacerte daño. Nunca quisiste que te pillaran. Hay una diferencia. Ahora estaba sollozando desconsoladamente, el tipo de crisis dramática que solía hacerme dejar todo y concentrarme en hacerla sentir mejor. Pero había aprendido algo importante en las últimas 5 semanas, cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo a la primera. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes. Tiene que haber algo, alguna forma de demostrar que voy en serio con nosotros. Cerré la cremallera de mi maleta y la levanté. ¿Quieres demostrar que vas en serio con nosotros? Tuviste 8 años para hacerlo. Elegiste pasar esos años dándome por sentado mientras mantenías tus opciones abiertas. Lo único que ha cambiado es que te quedaste sin opciones. Por favor, no te vayas este fin de semana. Quédate aquí y arreglemos esto. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que solo te interese nuestro matrimonio ahora que tu plan de respaldo fracasó? ¿El hecho de que me estás suplicando que me quede solo porque finalmente dejé de perseguirte? Eso no es verdad. ¿No lo es?
¿Cuándo fue la última vez que luchaste por nuestra relación cuando pensabas que me tenías asegurado? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tanto esfuerzo en nosotros cuando no tenías miedo de perderme? No tuvo respuesta porque ambos sabíamos que no la había. Esto es lo que va a pasar, dije, dirigiéndome a la puerta. Me voy de fin de semana con alguien que realmente quiere pasar tiempo conmigo. Alguien que no necesita perderme para apreciarme. Cuando vuelva, terminaremos este periodo de evaluación con la honestidad que se merece. ¿Y entonces qué? Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Entonces obtendrás exactamente lo que pediste cuando empezaste todo este proceso, la oportunidad de ver cómo es la vida sin mí en ella. Mientras caminaba hacia mi coche, podía oírla gritar mi nombre desde la puerta, pero no me di la vuelta. Algunos puentes están destinados a ser quemados, y algunas evaluaciones solo tienen una conclusión posible. La mujer que me esperaba en la cabaña no pasaría el fin de semana llorando por el pasado o haciendo promesas sobre el futuro. Lo pasaría estando presente, siendo genuina y siendo todo lo que mi esposa había olvidado como ser. La evaluación estaba casi terminada, y los resultados eran clarísimos. El fin de semana en la cabaña fue todo lo que había olvidado que una relación podía ser. Sin drama, sin manipulación, sin intentos desesperados de reescribir la historia. Solo dos personas que eligieron estar juntas porque disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. Cuando regresé a casa el domingo por la noche, mi esposa me esperaba con una propuesta de convenio de divorcio extendida sobre la mesa de nuestra cocina. Hice que un abogado redactara esto, dijo, con la voz más firme de lo que había estado en semanas. Sé que has tomado tu decisión. Dejé mi maleta y miré los papeles. ¿La he tomado? La forma en que me miraste antes de irte. Como si fuera una extraña. Como si todo lo que construimos juntos no significara nada. Significaba algo. Simplemente no lo suficiente para sobrevivir a lo que le hiciste. Ella asintió, secándose los ojos. Sé que no merezco el perdón. Sé que lo arruiné todo, pero necesito que sepas que perderte me enseñó lo que realmente tenía. Lástima que necesitaras perderlo para darte cuenta. Esperaba que tal vez pudiéramos intentar terapia, quizás superar esto juntos. Cogí los papeles del divorcio y los hojeé. Distribución justa de los bienes, sin solicitud de pensión compensatoria, una ruptura limpia. Un divorcio incausado de manual. Hiciste esto bien. Sin juegos, sin intentos de castigarme económicamente. No quiero hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Bien, porque no tiene por qué ser difícil en absoluto. Firmé con mi nombre en las líneas marcadas y volví a dejar los papeles. Ahí tienes. Evaluación completada. Se quedó mirando mi firma como si no pudiera creer que realmente había firmado. ¿Así de simple? Así de simple. Quería saber si nuestra relación valía la pena conservarla. Resulta que cuando derribas algo para ver si está construido para durar, a veces descubres que no lo estaba. ¿Y estás bien con esto? ¿Con tirar por la borda 8 años? No estoy tirando nada por la borda. Estoy eligiendo no desperdiciar más años tratando de reconstruir algo con alguien que solo lo valora cuando está a punto de que se lo quiten. Mi teléfono vibró con un mensaje de la cirujana. Había vuelto del hospital y se preguntaba si quería cenar tarde. Alguien que encajaba en mi vida en lugar de exigir que la remodelara para su conveniencia. ¿Hay alguien más? Preguntó mi esposa, notando mi sonrisa. ¿Hay alguien mejor? Alguien que ve lo que tú no pudiste ver. Alguien que no necesita una separación de prueba para saber si valgo la pena. Espero que te haga feliz. Ya lo hace. No porque lo intente, sino porque es el tipo de persona que hace posible la felicidad simplemente siendo ella misma. Me dirigí a las escaleras para empacar el resto de mis cosas. Estaré fuera para el final de la semana. Puedes quedarte con el departamento de la condesa. ¿A dónde irás? A un lugar donde me quieran en lugar de simplemente tolerarme. Mientras empacaba mis pertenencias, me di cuenta de que esta separación de prueba había sido lo mejor que le había pasado a nuestro matrimonio. Reveló exactamente lo que valía. 2 meses después,
Vivía en un loft en la colonia Roma Norte con paredes de ladrillo visto y ventanas que realmente dejaban entrar la luz. La cirujana y yo no nos estábamos precipitando a nada, pero tampoco estábamos evitando nada. Simplemente éramos dos personas construyendo algo real en lugar de tratar de resucitar algo roto. La evaluación de mi exesposa le había enseñado lo que había perdido. Mi evaluación me había enseñado lo que me había estado perdiendo. Resulta que, cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces, descubres que mereces mucho más de lo que jamás imaginaste. La separación de prueba había terminado. Pero la verdadera evaluación, la de cuánto valía y qué aceptaría, esa evaluación duraría el resto de mi vida. Algunas relaciones sobreviven a las pruebas. Otras no merecen hacerlo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.